Bueno, pero muy buenas tardes, amables oyentes que de repente ya están eh, ahí con nosotros acompañándonos a través de Pulse Sport Más. Estamos ya en vivo y en directo aquí desde la cancha del club Cerro Verde, de lo que se juega aquí entonces el partido de la categoría juvenil. Hoy Cerro Verde que está recibiendo la visita del Sportivo Arenda. Aquí quienes habla, ya les saluda Vicente Paniagua Ruiz, quien me va a estar acompañando también el compañero Gilberto Brites, que vamos a darle ya bienvenido también. Muy buenas tardes para vos, compañero. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos para hoy a todos los compañeros que ya estamos ya prestos y listos nosotros aquí en la cancha de Cruz Cerro Verde para la transmisión de este partido, categoría sub-20, hasta aquí 0-0. Ambos equipos ya tuvo su aproximación también, pero ya estamos ya prestos nosotros aquí para dar todo lo mejor a la gente que está viendo ya a través de Pulse Sport Más en vivo ya con todos los compañeros prestos ya en esta tarde de fútbol, Vicente. Sí, señor, así mismo, mientras ya se está jugando ya 15 minutos, tengo entendido, de la primera etapa aquí en la cancha del club Cerro Verde, donde están igualando 0-0 el conjunto del Cerro Verde y el Sportivo Arenda. 11 ya que se está jugando en esta primera etapa, entonces, Gilberto, nosotros vamos a pasar también los equipos titulares que presenta hoy ambos equipos. El Cerro Verde sale entonces con el arquero, el número 12, Pedro Ovelar, con la número 13, Diego Jiménez, con la número 3, José González, el capitán, con la número 4, Clementino Cantero, con la número 5, Walter Jiménez, con la número 6, Ronaldo Ortellado, con la número 20, Celestino Cantero, con la número 15, Marco Acosta, con la número 16, Pedro Aguilar, con la número 19, Jonas Ruiz, y con la número 11, Johnny Portillo, que dirigen técnicamente entonces el profesor Marco Acosta para el conjunto de Cerro Verde. Por otro lado, el Deportivo Arenda, la albirrojita, que sale con el equipo titular, el arquero, Reinaldo Vázquez, el número 2, Aníbal Marecos, el número 5, Freddy González, el capitán del conjunto albirrojita, y el número 4, Luis Mario Valdés, número 17, David Santa Cruz, número 16 para Alexis López, número 20, Junior Martínez, número 13, Isaac Saracho, y con la número 7, Richard Vallejo, número 11, Jonás Martínez, y con la número 15, William Villar, quien dirige técnicamente entonces Isidro Santa Cruz para el Sportivo Arenda, donde hasta aquí están empatando 0-0, compañero Gilberto. Así es, 0-0 a 11 minutos del partido. Ambos equipos ya tuvieron sus aproximaciones, pero hasta aquí sin goles todavía este partido de la categoría sub-20. Todavía no hay goles en este caso, así que vamos a ver qué pasa en nuestra cruz del partido. Sí, señor, damos bienvenido también a los compañeros que ya están acompañando desde cerca. Está ya con nosotros nuestro camarógrafo Edison Acuña. Está el compañero Blas Antonio también, que ya en instantes se suma. El director Pablino Acuña. Aquí nuestro fotógrafo también, que siempre acompaña con las mejores imágenes, nuestro compañero Arnaldo Acuña. Así es que estamos todos listos, Pulse Sport Más, transmitiendo en vivo y en directo desde la cancha del Club Cerro Verde. Los árbitros que están impartiendo esta justicia para este partido, Gilberto, Blas Barbosa es el árbitro principal, a línea 1 José González, línea 2 Joaquín Verón, entonces, que dirige entonces los árbitros para este partido. Aquí hay falta, tiro libre que va a corresponder para el conjunto deportivo Arenda, que está buscando llegar con el primer marcador. Hace rato tenía la chance ya Jonás Martínez, pero se aprovecha también una ocasión. Aquí hay tiro libre, Alexis López se prepara entonces para la ejecución, va a autorizar el árbitro. Ahora sí autoriza, pelota arriba, atención, saltaba por ahí Villar también, no llegaba ante la marca del Cerro Verde. Aquí el remate oportunamente de Maresco, que probaba de la media distancia. Va a ser salida que va a corresponder para el conjunto de Cerro Verde. Así es, acá probó Maresco la puntería, pero pasó lejos la pelota sobre la portería. Y hace rato tuvo una clara de gol Jonás Martínez, por ejemplo, que no pudo invocar, era una claridad de gol que tenía el equipo albirrojo. Hasta aquí 0-0, ambos equipos ya tuvo llegada, pero también los porteros ya tuvo trabajo en este primero 12 minutos, 13 minutos del partido. Aquí saliendo Santa Cruz hacia un costado, atropellaba por ahí también a Costa. Va a ser lateral que corresponde
al conjunto local, que va a salir entonces saque manual para el conjunto de Cerro Verde. Señoras y señores, 0-0 que se igualan aquí la cancha del club Cerro Verde, donde ahí está recibiendo entonces la visita del Sportivo Obu Arenda. Sin goles hasta este momento. Lateral, que ya lo cobra. Aquí la defensa que participa en esta ocasión también avanza el conjunto de Cerro Verde. Aquí pelota para Martínez. Atención, Acosta por el costado. Centro de Acosta. Leve el centro de Acosta, que no fue precisión. Entonces va a ser salida que va a corresponder para el Sportivo Brenda. Así es, acá intentó el equipo de Cerro Verde. Ahí estuvo impreciso en el centro del jugador Acosta. Ya va a preparar la salida Vázquez para el equipo albirrojo. Sí, señor. Seguro arquerito que tenemos entonces Reinaldo Vázquez, que va a salir desde la valla. Deja para el capitán Freddy González. Pelota arriba, atención. Cabezazo oportuno de la defensa también. Ahí Martínez atropella. Otra vez la defensa que participa aquí en el medio sector que tiene Cerro Verde. Cerro Verde entonces avanza. Alexi López. Atención. Pelota arriba. Vallejo que quería bajar la pelota, no pudo. Ahora sí, Acosta. Acosta habilitando bien, mejor dicho, para que corra por ahí. El número 17 es... El 16 era Pedro Aguilar. Atención, otra vez Aguilar. Avanza, tiene que salir el capitán que no llegaba. Atención, Acosta. Le quedaba la pelota. Me parece que hubo un choque también por ahí con Marecos. El árbitro que dejó pasar va a ser lateral. Ahora sí, sí señor, para la jugada porque está... Caído en el piso, sí, dos jugadores. Por un lado Marecos y por el otro lado era Ruiz, Jonás Ruiz, el número 19 de Gilberto. Así es, ahí quedó para los jugadores. Va a ser lateral para el equipo Cerro Verde. Pero hasta aquí 0-0. Más pelotazo que hacer fútbol, triangulación los jugadores, pero vamos a ver qué pasa. Así que este primer tiempo 0-0 todavía. Atención, pelota arriba, cerraba en esa ocasión también. Y el arquero Reinaldo Vázquez. Atención, avanza Villar. Villar tiene la pelota, está el primero. Y el arquero se anticipa de esa jugada. Muy bien el arquero Pedro Ovelar para controlar entonces para la tranquilidad defensiva. Así es. Salió vuelta con pelota larga el portero. Y ahí no pasa nada, así que va a ser... Aquí me parece que hay una falta, sí señor, tiro libre que va a ser cerquita también del área del arquero Vázquez, que está preocupado aquí, queriendo entonces poner barrera, es un poquito cerca desde la valla entonces el Deportivo Brenda, un tiro libre peligrosísimo que corresponde entonces al conjunto de Cerro Verde. Acosta se prepara entonces para la ejecución, va a ser tiro libre. Atención. Acomoda la pelota entonces Acosta. Mucha gente que está viendo también la transmisión. Saludo para todos los grandes amigos que están acompañando a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo. Por supuesto aquí desde la cancha del club Cerro Verde, la categoría juvenil. Cerro Verde que está recibiendo al conjunto deportivo Brenda. 0-0 hasta aquí. Autoriza el árbitro. Va Acosta. Le pega Acosta. Cerrando oportunamente, ahí Santa Cruz, aquí, buena pelota para Saracho, Saracho que quería habilitar para Martínez, no hubo conexión, entonces va a ser pelota del arquero Velar. Sí señor, se apuró acá Saracho con la pelota, fue impreciso, por ende razón le quedó la pelota al portero, que ya sale. Sí señor, sale desde el fondo entonces buscando otra vez para la corrida, mejor dicho, el número 19 Jonás Ruiz, que no llegó. Va a ser lateral que va a corresponder entonces para el Sportivo Brenda. Aquí Mareco, pelota arriba, casi peinaba por ahí también Saracho. Atención, se mete por ahí William, tiene la pelota. Era para Vallejo que no llegaba otra vez. Villar, aquí Martínez, puntea la pelota Alexi, atención, buena habilitación para Jonás. Y el arquero una vez más anticipándose por ahí, Ovelar, va a ser salida que corresponde cuando el número 5 que está caído, me parece que el número 2 de Cerro Verde, 5, Walter Jiménez, pide asistencia también, el árbitro que viene. Sí señor, ahora sí que se levanta, pero Villar se cae. William está sentido también pidiendo asistencia a Gilberto. Sentido, sí que tuvo un golpe ahí también el jugador Villar. Acá de vuelta trabajó un poco la pelota del Deportivo Albirrojo, pero
De vuelta la pelota muy fuerte ya para Jonás y esa próxima vuelta quedó con ese balón del portero Ovelar. Muy bien, está sentido William Villar, en este caso que pide asistencia, aparece la sanidad por ahí también. Nosotros vamos a pasar también la banca de expectativas de uno y otro equipo cuando el árbitro principal anuncia que va a hacer un minuto de hidratación. Aprovechamos esto también en la banca de suplente que tiene el conjunto de Cerro Verde, que dirige técnicamente Marcos Acosta, el número 18, Alexis Ríos, el número 9, Diego Ordellado, el número 17, Christopher Hermosilla, y con la número 14, Fernando López. La banca de expectativa que tiene el conjunto de Cerro Verde. El conjunto de La Visita, el DT Isidro Santa Cruz, tiene a su disposición a Leonard Morel, con la número 6, Antonio Ferreira, con la número 10, Pablo Isaías López, con la número 18, Carlos Leiva, con la número 19, Armando Moisés Dávalos y Larry Cabrera, que tiene a disposición también el DT Santa Cruz, compañero Gilberto. Así es, sorprende un poco hoy está en la banca Morel, por ejemplo, que es un jugador titular siempre. Leonard Morel hoy está en la banca de suplente Vicente. Me decían ahí cuando estaban preparando, yo le pregunté al DT, está un cuadro de gripe recuperándose de a poco, Sí. entonces por eso lo que está en la banca de expectativa Morel. Sí, hay mucho con ese problemita, muchos jugadores de la sub-20 principalmente. Sí, señor. Señoras y señores, un minuto de hidratación. Saludos a los grandes amigos que están disfrutando ahí desde su casa, viendo la transmisión en vivo aquí desde la cancha del Club Cerro Verde. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, transmitiendo entonces el partido de la categoría sub-20, el conjunto de Cerro Verde, el Sportivo Arenda. 30 por lo menos que se está jugando, ¿no es así, señor director, en esta primera etapa, o 25? 22 minutos que ya se juega el marcador, que sigue 0-0. Después de este partido estamos también en vivo para lo que sería el plato fuerte, como se dice, de la categoría primera, el conjunto de Cerro Verde también, que va a estar jugando la categoría de honor con el Sportivo Arenda. Así es que quédense ahí, acomódense bien, que nosotros, esto que recién estamos arrancando, transmitiendo en vivo entonces primeramente la categoría juvenil que se juega aquí en la cancha del Club Cerro Verde. 0-0 hasta aquí en este preciso momento, Gilberto. Cuando están regresando los jugadores, vamos a continuar entonces del partido. Así es, 0-0 hasta aquí, 22 minutos del partido. Ya ambos tuvo llegada, pero todavía no hay goles en este encuentro, en este primer tiempo. Así que hay mucho todavía para ver este partido, Vicente, la categoría sub-20. Sí, señor. Y el clima que amerita también, sí, para los jugadores, también, para que puedan correr. Hoy domingo 13 de julio 2025 también que tenemos. Señoras y señores, vamos. No sé si qué están esperando. Ah, el arquero que se cambió los guantes. Sí. Así es que el arquero que está trateando la pelota, porque va a ser salida que corresponde justamente para el arquero Ovelar. Así es. Que tiene el cabello con color blanco, sí, pintado de blanco. Platinado los muchachos hoy. Bueno. Hoy se juega todos los partidos, la Liga Deportiva del Uruguay también. Sí, importante también mencionar eso, Gilbert. Así es, todos los partidos de los después de 2 fechas por ahí que no se ha jugado, no se ha podido jugar, entonces 3 hoy sería 3 fechas. Sí, 3 fechas. Sí. Que hoy se vuelve a recuperar, entonces que se vive una vez más la pasión que siempre le gusta a la gente, entonces lo que es también de la Liga Deportiva de Grubucuá, que siempre se juega los lindos partidos. Y hoy de vuelta que se juega aquí todos los partidos de la Liga Deportiva de Grubucuá. Señoras y señores, pelota arriba, atención. Alexis López, baja de pecho Alexis cómodamente esa pelota. Ahora sí, mete un pelotazo. Saltaba por ahí también Saracho, atropella la defensa que sale, que no se quiere complicar. Aquí el cabezazo oportuno de Freddy González para el Deportivo Arenda. Deja correr Luis Mario. Se le fue la pelota a Luis Mario. Va a ser lateral que corresponde entonces para el conjunto de Cerro Verde. Así es, va a ser saque mano para el equipo de Cerro Verde. Hoy también la saga titular de vuelta completa, Vicente, porque en el último partido
no jugó, por ejemplo, Freddy González con la sub-20. Hoy sí, de vuelta de titular con la sub-20, con la juvenil. Muy bien. Buena información del compañero Gilberto Brites, que lo comparte también para los seguidores que están acompañando a través de Pulse Sport Más. Aquí sale jugando Cerro Verde. Pelota para Ruiz. Atención, va a encarar Ruiz. No pudo ante la marca de González. Buen cierre de González. Aquí va a ser lateral. Lateral que corresponde para el conjunto de Cerro Verde también, que busca abrir el marcador jugando aquí en su propio domicilio. El marcador que sigue 0-0. 0 para el conjunto de Cerro Verde, 0 para el Sportivo Brenda. Aquí saliendo López. Complementaba por ahí también Villar, que no va a llegar. Sí, señor, la defensa que apoya. Se equivoca. Y el número 3 era José González, el capitán. Va a ser lateral. Lateral que va a corresponder para el Deportivo Brenda. Aquí González, Freddy González, levanta la pelota. González, ahora sí, la baja de taco quería llevar. Villar no pudo ante la marca entonces de Martínez. Aquí otra vez Aníbal Marecos poniendo la carrocería. Se le fue la pelota, va a ser lateral. Apura Marecos lanzando esa pelota buscando para Saracho. Aquí otra vez rechazando la defensa del Cerro Verde. Pelota que le queda a González. Sale muy bien González con Luis Mario. Luis Mario que se escapa. Quiso rebotar la pelota entonces y lo consigue. Va a ser lateral, un poquito más cerca de la valla entonces de Ovelar. Aquí Luis Mario sacando la pelota buscando a Martínez. Martínez que lo levanta. Muy buena pelota para Saracho. Atención. Jugada preparada ahí del Sportivo Brenda. Le pega López de una buscando el arco. Y la defensa que complementa muy bien. Aquí otra vez López. López que quiere zafar. No pudo. López que es lento, que no pudo ante la marca de Acosta. Aquí pelota que le queda a Reinaldo Vázquez. Vázquez busca otra vez para Martínez. Corre por esa zona Martínez. Complementa muy bien el número 13. Se escapa Martínez muy bien de 1 y 2. Y casi pasaba de 3. Pero muy bien. Complementa otra vez la defensa del Cerro Verde. Aquí saliendo con Ruiz. Avanza el conjunto del Cerro Verde. Otra vez complementa muy bien. Se va escapando Ruiz. Atención, ahora sí. Muy bien. La defensa ahí para complementar entonces Martínez. Junior Martínez buscando ahora para el otro, el chiquilín, Jonas Martínez. Martínez rebotaba entonces la pelota por él. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de Cerro Verde, al DT Marcos Acosta, que no le gusta para nada, Gilberto. Así es, le está complicando Jonas Martínez a los centrales de ese lado de Cerro Verde. Cada vez que encara le complica un poco a los jugadores de Cerro Verde, Jonas Martínez. Muy bien, pelota de Cerro Verde, números 13, Diego Jiménez. Otra vez Ruiz complementa ese esférico. Ahora sí, González, que no puede salir de esa esquina. Entonces el Deportivo Brenda, ahora sí, Junior Martínez deja para González, tiene que sacar de ahí, y lo saca a media. Entonces otra vez va a ser lateral para Cerro Verde. Aquí Jiménez buscando para el número 6. Se va escapando Vallejo, que es rápido. Lleva la pelota Vallejo, puntea ahora para que se mete Saracho. Atención, vamos a ver si domina Saracho. ¡Le pega! Y el poste le dijo no a Saracho. Increíble aquí lo que se salva el conjunto de Cerro Verde. No sé si era ya posición prohibida o estaba bien habilitado Saracho. Muy buena corrida ahí de Saracho entonces de derecha prácticamente el arquero, que no pudo nada que hacer, y el poste le dijo que no. Aquí llegó con todo el conjunto del Deportivo Brenda, Gilberto. Sí, acá sí llegó muy bien de vuelta el equipo albirrojo. Saracho quiso su gol, pero el palo le dijo que no, pero se complicó ahí la defensa de Cerro Verde. Sí, señor, aquí se salvó. Era Isaac Saracho, que atropellaba muy bien. Y ese palo malito que no le dijo no, entonces a Isaac Saracho lo tuvo. Jugada más clara en esta primera etapa que lo tuvo el conjunto del Deportivo Brenda. Aquí pelota otra vez para Saracho. Saracho, que es muy hábil con la pelota. Aquí Saracho encara muy bien. Se va a escapar Saracho y lo consigue. Va a venir el centro de Saracho. Ahí cerraba por ahí entonces el número 5. Walter Jiménez hacia un costado. Va a ser tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto Deportivo Brenda. Acá intentó de vuelta Saracho, pero ahí le trabó la pelota el jugador de Cerro Verde. Va a ser tiro de esquina
para el equipo albirrojo. Vamos a ver quién se cae la pelota parada, a ver si aprovechan esta el equipo Guarani. El número 17, David Santa Cruz. Se adelanta entonces para la ejecución de tiro de esquina. Señoras y señores, autoriza el árbitro. Pelota arriba, atención, el cabezazo. Y el arquero, el manotazo afuera. Otra vez llegando entonces López, era que conectaba entonces, casi fue el primero, otra vez lo tuvo el Deportivo Brenda, Gilberto. Y acá tuve cabeza por arriba el equipo albirrojo, pero estuvo atento y el portero, que casi se complica también, pero de vuelta va a ser pelota para el equipo albirrojo. Otro tiro de esquina, atención, autoriza el árbitro, Santa Cruz, pelota arriba, pasado era el centro de Santa Cruz, otra vez la pelota para Luis Mario y se viene la réplica del conjunto de Cerro Verde. Y Martínez, el chiquilín que no se quiso complicar, sacó entonces a media, hacia un costado, va a ser lateral para el conjunto de Cerro Verde, Gilberto. Así es, tuvo en 2 ocasiones el equipo de Cerro Verde Grandá recién y no pudo aprovechar el Deportivo Grandá la ocasión que tuvo de cabeza y también que tuvo Isaac Saracho, también tuvo 1. Hasta aquí 3 llegadas importantes del equipo albirrojo, 3 claras de gol que no está marcando. Aquí pelota arriba, tienes que sacar González que lo consigue. Otra vez Luis Mario despeja hacia el medio campo para Martínez. Aquí saliendo el conjunto de Cerro Verde. Jiménez, pelota para el número 11 que deja pasar otra vez. Ahora sí, tiene que sacar la defensa. Acompañaba en esa ocasión también Vallejos. Aquí otra vez para la defensa del conjunto de Cerro Verde. Acosta, que quiso bajar, mejor dicho, que no lo consigue. Aquí buena pelota a Saracho y el arquero Velar, quien tiene que salir obligatoriamente, porque o si no se metía solito Saracho. Aquí va a ser salida que corresponde entonces para el conjunto de Cerro Verde. Así es, de vuelta a preparar la salida y el portero Ovelar. La verdad que tú ya clara de goles en este primer tiempo, Vicente, que no está aprovechando, ¿verdad? Cerro Verde tuvo llegada, pero todavía no tuvo pelota importante, no tuvo llegada de gol importante el equipo de Cerro Verde. Sí, señor. 32 ya de la primera etapa que se juega aquí en la cancha del club Cerro Verde. Seguramente se va a jugar 40 minutos, Vicente. Sí, señor. Por ahí se va a jugar entonces en esta primera etapa el marcador que sigue 0-0. 0 para el conjunto de Cerro Verde, 0 para el Deportivo Brenda. Pelota de Santa Cruz, atropella muy bien Saracho que deja pasar, atención, la defensa que no se quiere complicar, José González que saca como puede esa pelota porque si no se le metían también Saracho acompañando Vallejos. Aquí le va a rematar el número 19 que lo prueba. Y el arquero seguro, claro que sí, es Reinaldo Vázquez que se queda con la pelota, Gilberto. Así es, a Ruiz creo que lo que probó en la casaca 19, pero estuvo atento y el portero Vázquez, creo que fue mucha vuelta. La primera ocasión le hicieron trabajar a Vázquez de vuelta. Sí, señor. Aquí, entonces, para la tranquilidad defensiva, lo corrige muy bien el arquero Vázquez, que es uno de los arqueritos buenos que tiene también el Deportivo Brenda, el altote Vázquez que tiene en la valla el Deportivo Brenda. Aquí, pelota para Cerro Verde. Buena marca ahí de González, que saca hacia un costado, va a ser lateral para el conjunto de Cerro Verde, que no apura para nada también con este resultado, que me parece que Cerro Verde está muy bien también posicionado. Sí, está muy bien. En esta segunda rueda, ya que se juega sumó en mucho la Liga Deportiva de Grupo. Sí, sumó mucho Cerro Verde en la segunda rueda principalmente, Vicente. Bueno, y también por otro lado el Deportivo Brenda que está muy bien posicionado también. Sí, está complicado porque tiene que ganar, no tiene que perder más puntos el equipo albirrojo porque en su momento perdió por el partido importante y creo que está medio complicado el tema en la tabla. Bueno, el conjunto Deportivo Brenda que está obligado entonces a conseguir los resultados positivos que hasta aquí le está costando mucho, 0-0 sin goles ante el conjunto de Cerro Verde. Pelota arriba de Villar que quiso entonces habilitar para Saracho que no lo consigue, pelota que se le fue, va a ser lateral. Aquí saliendo el lateral izquierdo era Clementino Cantero, que va a tener otra pelota más, va a ser lateral, otro saque de mano que va a corresponder al conjunto de Cerro Verde, que esta vez
lo consigue un poquito más cerca. Aquí saliendo Vallejos. Remate que probaba desde la media distancia también. El número 20 era Cantero. Pelota que va a ser de Reinaldo Vázquez. Así es, ahora para la salida del equipo del jugador Vázquez. Acá intentó el jugador probar de lejos, pero no pasó nada con esa pelota. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Señoras y señores, faltando 3 minutos por lo menos de esta primera etapa. Aquí puntea muy bien, pelota para Vallejos, que se mete Vallejos, puntea por los justos entonces la defensa del conjunto de Cerro Verde. Muy buena pelota de Villar en esta ocasión para Vallejos. Casi tuvo esa posibilidad de pegarle, entonces que va a ser tiro de esquina que va a corresponder para el Deportivo Brenda. Así es, otra pelota parada consigue acá el equipo albirrojo. Vamos a ver qué pasa en esta, Vicente. Bueno, otra vez Santa Cruz para la ejecución, autoriza el árbitro. Vamos a ver si lo aprovecha de la pelota parada. Pelota arriba, atención, buen centro, el cabezazo de González. Me parece que fue ya falta en ataque que cobraba el árbitro principal. Estamos hablando del señor Blas Barbosa. Dice que hay falta en ataque, va a ser salida que corresponde para el conjunto de Cerro Verde. Así es, va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Le cobró la falta en ataque al equipo albirrojo. Aquí saliendo como puede entonces González también, que despejaba. En esa ocasión va a ser lateral. Lateral. El árbitro también que mira su cronómetro. Me parece que hasta los 40 se va a jugar en esta primera etapa. Ahí seguramente. Seguramente ya es tiempo cumplido también. El número 4 que la saca entonces otro saque lateral que va a corresponder un poquito más cerca del arquero Vázquez. Entonces aquí va a ser lateral de Cerro Verde, otro del lateral izquierdo. Aquí pelota arriba, atención, la baja muy bien Ruiz, despejaba Santa Cruz. Otro lateral, o me parece que va a ser tiro de esquina, ¿sí? Tiro de esquina va a ser entonces. Va a ser tiro de esquina. Mientras que va a tener... está caído Ruiz también, sentido después de esa jugada, Gilberto. Así es, creo que hubo un choque ahí entre el jugador de Baranda y Ruiz. Sí, señor. Y hay el árbitro principal que pide asistencias también para que se le asista también al jugador que está caído, sentido, ahí en el piso. Mientras que ya están preparando también la pelota para la ejecución de tiro de esquina que tiene a los últimos minutos de esta primera etapa. El marcador que sigue 0-0. 0 para el conjunto de Cerro Verde, 0 para el Sportivo Arenda. Nuestro saludo para toda la gente que está viendo la transmisión. Mucha gente viendo. Estará en su casa viendo el partido. Sí, señor. Y también hoy hay un partidazo a las 16 horas, Vicente. La final. Señor. La finalísima del Mundial de Clubes. Así es. Hoy, entonces. Así que hoy está a full el fútbol. Llenito de fútbol. Pelota, atención, despejaba por ahí a media Aníbal Marecos. Otra vez que la pelota que le queda al remate. Me parece que fue Acosta que probaba entonces desde la media distancia. No sé si va a ser lo último que va a sacar el arquero Reinaldo Vázquez, mientras que el árbitro principal pide la pelota. Así es, pide pelota. Pide balón. Bueno. La pelota que se le escapa de todo entonces. Sí. No sé si se fue por ahí por el bosque que está ahí detrás del arco. El arquero Vázquez. Si no quiere jugar con esa pelota que está adentro, no se quiere. Bueno. Pide otra ahora pelota. Sí. Va a acomodar entonces para la salida Reinaldo Vázquez. Ahí va a salir el portero Vázquez. Sí, señor, era lo último. El árbitro Barbosa dice que es el final de la primera etapa. Así es. El marcador 0-0, Gilberto. Estuvo mejor el equipo albirrojo, tuvo más ocasiones de goles y nosotros vamos a tener una pausa. Señor, vamos a hacer una pausa mientras que nos acomodamos bien también nosotros aquí desde la cancha del Club Cerro Verde. Vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos.
Bueno, señoras y señores, de vuelta con ustedes entonces para esta transmisión a través de Pulse Sport Más desde la cancha del Club Cerro Verde. Eminente este comienzo otra vez del segundo tiempo cuando el árbitro Barbosa dice que se juega pelota en movimiento aquí en la cancha del Club Cerro Verde. Se juega una vez más la categoría sub-20. El marcador que sigue 0-0. Hay una modificación que ya prepara entonces el DT Santa Cruz. Me parece que Villar, y entró Pablo Isaías López, que ya está dentro del campo de juego. Aquí pelota para Cerro Verdes. Aquí saliendo Luis Mario, complementa muy bien ahora Martínez. Martínez, era Jonas Martínez. Aquí la defensa que sostuvo muy bien para el conjunto de Cerro Verde. Aquí González, me parece que hay codo de González. Va a ser tiro libre que va a corresponder para el conjunto de Cerro Verde, que va a tener la primera pelota parada para este segundo tiempo. Bueno, señoras y señores, va a ser tiro libre que corresponde para el conjunto de Cerro Verde. Vamos a ver. Tiro libre para el equipo de Cerro Verde. Vamos a ver cómo bueno. Portero Vázquez. Sí, señor, el número 13 es Diego Jiménez, que prepara la pelota, entonces tiro libre, atención, va a autorizar Barbosa, autoriza el árbitro, pelota arriba, Luis Mario, que lo saca muy bien, aquí la pelota que le queda a Costa, atropella bien, robando otra posición, entonces Alexis López, aquí la marca oportuna de Marecos, entonces rebotaba por él la pelota, se le fue, entonces va a ser lateral que va a ser para Cerro Verde. Saque de mano para el equipo de Cerro Verde. Sacó a un jugador, le pone un rapidito por ese lado a Isaías López, el técnico Vicente. Vamos a ver si que hace López por ese lado. Cantero para la ejecución, entonces para saque manual. Aquí se le fue una vez más al número 15, Marcos Acosta. Ahora va a ser lateral a favor del Sportivo Brandá. Señoras y señores, el marcador que sigue 0-0 en este segundo tiempo que se juega aquí en la cancha del Club Cerro Verde. Saludos para toda la gente que están acompañándonos a través de Pulse Sport Más. Aquí la pelota de Saracho habilitando muy bien para Isaías López. Vamos a ver, se va a venir el centro de López. Atención. Quería tirar ese centro, pero muy buena marca otra vez la defensa del Cerro Verde. Me parece que salió en la línea final. Va a ser salida de arco que va a tener el conjunto de Cerro Verde. Así es, ahí intentó López su primera aproximación, pero no pasa nada en esa pelota, en esa jugada. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Pelota del arquero Pedro Ovelar, que prepara entonces para la salida. Ovelar, pelota arriba de él. Entonces aquí bajando muy bien Cerro Verde. Ahora le queda la pelota para Luis Mario. Despeja Luis Mario, que no se quiso complicar. Otra vez la pelota para el arquero Pedro Ovelar. Ovelar que lo busca a su delantero. Pelota arriba, atención, la baja muy bien Ruiz. Aquí la baja, la tuvo muy bien Cerro Verde, pero muy buena marca otra vez de Luis Mario, que saca ahora la pelota. Se le fue la pelota otra vez del cantero, entonces va a ser lateral que tiene a su favor el Deportivo Brandá. Aquí Luis Mario para la ejecución. Luis Mario, pelota arriba, atención, casi de cabeza conectaba ahí Martínez, pero bien otra vez la marca de Pedro Aguilar. Aquí otra vez cabezazo de Aguilar, Junior Martínez, que atropella muy bien también. Ahora la saca Luis Mario. Otra vez la pelota que le queda a Aguilar. Aquí la marca de López, tiene que sacar González y lo saca nomás González. La pelota que le queda otra vez para Saracho y otra vez buena respuesta de la defensa. Aquí bajando muy bien Isaías López. Muy buena pelota de Junior Martínez para Aníbal Marecos. Marecos que profundiza. Otra vez muy buena marca de la defensa. Alexis López buscando para Jonás Martínez, que está habilitado.
corre por esa zona Martínez. Martínez que va a encarar. Quiere jugar con Vallejos. Vallejos que se le escapa. Vallejos le va a pegar. Le pegó. Muy buena respuesta otra vez del arquero Pedro Ovelar. Aquí llegó otra vez el conjunto del albirrojita, Gilberto. Sí, acá llegó de vuelta Vallejo, probó, pero estuvo atento y el portero Ovelar le saca esa pelota. Ahí ya salió Cerro Verde. Aquí saliendo otra vez la defensa. La pelota que le queda para Ruiz. Aquí otra vez para Aguilar. Pelota para Ruiz. Atención. Tiene que sacar González. La pelota que se le fue otra vez rebotando por Alexis. Aquí la defensa que saca y la baja muy bien Aguilar. Atropella en esa ocasión Vallejos. Lo va a encarar Vallejos que lo consigue. Llevaba la pelota pero rebotaba otra vez por él la pelota. Y va a ser lateral para Cerro Verde. Aquí saliendo Alexis López. La peina muy bien, habilitado. Se escapa, atención. Martínez que es rápido, se va escapando Martínez. La defensa cerrando esa posición era el número 13, atención, hacia un costado que despejaba Jiménez, va a ser tiro de esquina que tiene a su favor el Sportivo Bugarendá, Gilberto. Sí, otra pelota parada acá de vuelta para el equipo albirrojo que siempre complica a los centrales. Vamos a ver si en esta que hace Martínez. El equipo del Sportivo Bugarendá. Martínez para la ejecución, tiro libre de esquina que corresponde, atención, el arquero que gritaba en esa ocasión y atrapa esta pelota entonces. Muy buen centro de Martínez. Aquí se va escapando otra vez el número 19 que es hábil. Jonás Ruiz que tiene el conjunto de Cerro Verde. Muy buena marca otra vez de Luis Mario. Intenta. Sí, señor. Para Cerro Verde, el jugador Ruiz, el 19. Sí, señor. Así mismo es, compañero. Aquí pelota de Isaías López. Muy buena pelota de López. Habilitando para Saracho. Atención, Saracho buscando. Ahí hacia los costados, Jonás Martínez, atención, Jonás que recibe, se va escapando Jonás, que es rápido Jonás, se va escapando Jonás, no pudo pasar de la defensa del Cerro Verde. Aquí otra vez Jonás que atropella, aquí el codo que metía entonces el número 13, sí. Pero ya había falta, dice a favor del Cerro Verde, va a ser tiro libre que corresponde para el conjunto local. Así es, va a ser tiro libre de vuelta para el equipo Cerro Verde. Va a ser pelota para ellos. Diego Jiménez se prepara entonces para la ejecución. Tiro libre que corresponde. Baja muy bien ahora Jiménez. Buscando para el número 6. Este que es Ortellado. Ortellado otra vez para Jiménez. Atropella a Vallejos. Tiene que sacar a Vallejos. Luis Mario que no pudo también salir desde ese costado aquí. Avanza Cerro Verde, el número 20 deja para Ortellado, atención, la baja muy bien Ruiz, se acomoda Ruiz y González que no se quiso complicar y la saca muy bien Freddy González. Aquí corre por esa zona Saracho que lo busca pero convierte una falta, dice en ataque, va a ser otra vez salida para el conjunto de Cerro Verde. Así es, ahí Saracho hizo la falta en ataque, va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Hasta aquí. Tuvo aproximaciones ya el equipo Cerro Verde este segundo tiempo y el equipo albirrojo también. Te diría, Gilberto, que hay muchos pelotazos. Sí, más pelotazos, de ambos equipos buscan más pelotazos. No está trabajando la pelota para que pueda, porque el Bugarendá quiso hacer en el primer tiempo y tuvo llegada muy importante de esa manera, Vicente. Sí, señor, aquí se perdía también la pelota de Isaías López que quería atropellar, estaba solo y no pudo conectar esa pelota. Aquí me parece que hay mano de Jiménez, sí. Va a ser tiro libre que va a corresponder para el Sportivo Bugarendá. Así es, va a ser pelota para el equipo albirrojo. Bueno, se prepara Santa Cruz, el número 17 para la ejecución. Va a autorizar el árbitro que ya convoca entonces para que se mueve la pelota. Pelota arriba, atención, el cabezazo de la defensa. Aquí otra vez bajando muy bien Alexis. Estaba en posición prohibida, sí señor. Isaías López dice la línea 2 va a ser tiro libre que va a corresponder entonces desde la valla Ovelar que ya prepara la pelota. Así es, quedó enganchado ahí el jugador López, por ende va a ser salida para el equipo de Cerro Verde, 0-0 este segundo tiempo. Señoras y señores, la categoría sub-20 que se juega aquí en la cancha del Club Cerro Verde, Sportivo Bugarendá, están igualando 0-0 con el conjunto de Cerro Verde. Aquí la pelota de Vallejos que quiso sacar, no pudo conectar. Aquí
se escapa otra vez Martínez. Martínez atropella muy bien. Pedía falta también en esa ocasión. Aquí teniendo la pelota. Epa, me parece que tiene que ser amonestado el número 5, porque metía la pierna ante Martínez. Sí. Se convierte en una falta. Sí, señor, va a ser Así es. amarilla. Tarjeta amarilla para... El número 5. Sí, Walter. Walter Jiménez, que ya está pintado de color amarillo. Entonces también, no sé si Jonás también fue amonestado. No llegué a ver. Sí, creo que no. los dos. Los dos. Los dos me indican aquí. Jonás Martínez también para Sí. el Deportivo Urandá, que ya recibe la tarjeta amarilla. Y el otro jugador. Hay una modificación que prepara Cerro Verde. Vamos a ver Sí. quién abandona la cancha. Bueno, se prepara para ingresar el número 17, me parece que tengo entendido. Sí, señor. Christopher Hermosilla va a ingresar entonces para... En la Y va a banca- abandonar la cancha el número 16, Pedro Aguilar, Sí. Gilberto. En la banca de Uranda hay un Leiva. Creo que es nuevo. Sí, señor. También, sí, Arnaldo Moisés Dávalo y el otro era Carlos Leiva. Sí. Son nuevos que aparece en la banca del Deportivo Uranda. Christopher Hermosilla ya está en la cancha entonces, que ingresa para sustituirle al número 16, Pedro Aguilar. Aquí pelota arriba, atención, atropella Vallejos, deja picar Luis Mario. Tiene que sacar de ahí González, el capitán. Va a salir González. González, que lo saca muy bien desde los costados. Otra vez la pelota que le queda al número 14. Aquí González. Vallejos, que cooperaba también en esa ocasión, va a ser lateral. Se complicaban ahí los muchachos, Vicente. Sí, señor, se complica la defensa del Deportivo Urandá. Mientras que aprovecha también para un saque lateral. Aquí me parece que era falta, no dice el árbitro. Vamos a ver qué indica en esta ocasión. Sí, señor, va a ser falta, ¿sí? Sí. Tiro libre que va a corresponder al conjunto de Cerro Verde, casi Peligroso. desde un punto Sí. de tiro de esquina. Entonces que recibe la falta que lo cobró el árbitro Sí, un tiro Barbosa. libre especie córner. Exactamente. En este Señoras y señores, aquí tiene una pelota parada el conjunto de Cerro Verde. Vamos a ver si aprovecha esta ocasión también el conjunto local. Pelota para el número 20, Celestino Cantero, que prepara entonces para la ejecución. En movimiento está Ruiz buscando ese centro. Jugada cortita entonces del conjunto de Cerro Verde. Aquí despeja la defensa del Deportivo Urandá. Otra vez de cabeza. Atropella a Vallejo. Llega muy bien Vallejo. Vamos a ver. Vallejo, que es rápido, encara a Vallejos. Se va escapando Vallejos. Ahora la pelota para Isaías. Isaías López, que coopera también en esta ocasión. López, atención, López, otra vez. Ahora López buscando para Alexi. López, buena pelota para López. Atención, se va escapando López, que quiso filtrar otra vez para Martínez. Aquí la réplica del conjunto de Cerro Verdes. Acosta para Ruiz. Ruiz, que es rápido. Aquí González atropella muy bien, robando la posición de Ruiz. Y lo busca Martínez hacia un costado. Vamos a ver si llega Martínez. No llegó Martínez. Va a ser arco para el conjunto de Cerro Verde. Está muy atento hoy González ahí en la saga central. Está sacando toda la pelota con David Santa Cruz. Sí, señor. Buena defensa que tiene los altotes del conjunto deportivo Urandá. Uno que es Freddy González, el capitán, y el otro David Santa Cruz. Pelota de Ovelar, el arquero de Cerro Verde. Pelota arriba, atención, Junior Martínez y el cabezazo. Aquí protegiendo muy bien Saracho. Aquí pica Isaías. Buena pelota para Isaías. Está el primero, puntea Isaías. Le queda otra vez la pelota. Atención, de puntín. Isaías López y el arquero una vez más con los puños sacando ese gol de Isaías López. Lo tuvo el Deportivo Urandá, Gilberto. Sí, acá tuve vuelta al equipo albirrojo, una clara pelota de López, pero estuvo atento y el portero Ovelar le saca el gol. Qué para... buena pelota de Sí. Isaac Saracho una vez más. Buen pase, Isaac siempre da buen pase a los que están ahí arriba. Bueno, aquí entonces casi fue gol de Isaías López, el recién ingresado en este segundo tiempo. Tiro de esquina que corresponde al Deportivo Urandá. Pelota de Vallejos, atención, un buen centro de Vallejo, del cabezazo. Era González también, que atropellaba en esa ocasión otra vez el centro de Marecos.
Me parece que fue rebotando otra vez por ahí la pelota. Va a Sí, ser salida que va a corresponder desde su arco entonces para el Cerro Verde. así es, va a salir el equipo de Cerro Verde. Tuvo la vuelta llegada del equipo albirrojo recién, pero estuvo atento ahí el portero Ovela. Señoras y señores, el marcador que sigue 0-0 aquí en la cancha del club Cerro Verde, la categoría sub-20 que se juega. Después se viene la categoría de honor, ya con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez, y en los comentarios aquí quien les habla, en la voz comercial también, el compañero Gilberto Brites, que ahora me acompaña en los comentarios. Aquí teniendo la pelota Isaac Saracho. Saracho jugando para Marecos. Atención, Marecos que quiso filtrar la pelota, se le fue. Va a ser lateral para el conjunto de Cerro Verde, que está mirando a Costa. Otra vez la banca de suplente que tiene todavía. Cambio a Costa. Y bueno, también que ya necesita refrescar un poco también el equipo, principalmente por el medio campo. Aquí saliendo el arquero Vázquez para Luis Mario. Luis Mario puntea muy bien. Atención, Vallejos que se descuidaba también de ese pase de Luis Mario. No llegó a conectar esa jugada, entonces va a ser lateral. Lateral que va a corresponder para el Sportivo Brenda. Ahora que va a estar cobrando entonces, que se prepara Luis Mario. Y la pelota otra vez que no está teniendo. Sí, toda la pelota salió del campo. Sí, señor. Mira que Luis Mario le vino bien ese descanso entre partido Vicente por el motivo que tuvo una lesión en la rodilla. Hoy está muy bien, hasta aquí. Bueno, digamos que ya bien curado Luis Mario. Sí, siempre después de esa tiene dura golpe lesión y que tuvo. sí. Hoy sí está muy bien. Bueno, aquí se va escapando Ruiz, que es rápido. Aquí tienes Cerro Verde para abrir el marcador. Atención, Ruiz ante las marcas de Marecos, que ya llegaba a cerrar esa ocasión. Se lamenta Ruiz porque tuvo muy buena habilitación. Era el número 20 que le habilitaba muy bien. Estamos hablando de Celestino Cantero. Buena pelota para él, entonces no pudo aprovechar. Aquí, centro de Acosta. Se equivoca Acosta de ese centro. Otra vez va a ser salida desde su arco entonces para el Sportivo Brenda. Así es, va a salir el equipo albirrojo. Prepara la salida Vázquez en este caso. Hasta aquí 0-0. Segundo tiempo del partido, minuto del partido 17 del segundo tiempo. 17 que se está jugando en este segundo tiempo ya. El marcador que sigue 0-0. 0 para el conjunto de Cerro Verde, 0 para el Sportivo Brenda. Aquí pelota para Cerro Verde. Cerro Verde, atención, le pega desde la media distancia, era el número 6, estamos hablando de Cantero. La ocasión entonces, Hortellado, mejor dicho. Sí, probó y probó no desde la pasó media lejos. distancia. No pasó lejos esa pelota. Probó ahí el jugador Hortellado. Hortellado del jugador de Cerro Verde. Bueno, el Brenda mediocampista. tiene que hacer eso, Vicente. Tiene que tratar de pegar un poco fuera del área también. Sí, señor, aquí saliendo Freddy González también, buscando el buscapié de los compañeros también. Aquí se le fue otra vez, se marecó la pelota. ¿Hay una modificación? Vamos a ver. ¿Quién ingresa? Bueno, van a ingresar, me parece que hay 2 cambios. Sí, señor. Un cambio. Sí. Entonces ingresa el número 18 para el conjunto de Cerro Verde, Alexis Ríos. Sí. Y sale el número 15, me parece que es Acosta, sí, Marcos Acosta. E ingresa entonces el número 18, Alexis Ríos, para Cerro Verde. Ya el segundo cambio que está haciendo el equipo de Cerro Verde. Sí, señor, segunda ventana que está utilizando ya el conjunto local. Aquí tiene una pelota para tiro libre que va a corresponder entonces el número 20, Celestino Cantero, que prepara la pelota entonces. Toda la pelota para se encarga Cantero, sí. Sí, señor. Va a autorizar el árbitro entonces tiro libre, atención, que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Va Cantero, pelota arriba de Cantero, sale el arquero. A media que salía entonces Baje y el cabezazo oportuno del capitán, el Salvatore que tiene el conjunto deportivo Brenda. Aquí saliendo Freddy González que tiene que salir y lo consigue
nomás entonces se fue rebotando esa pelota, va a ser otra vez lateral. Lateral que va a corresponder entonces para el Sportivo Brenda. Luis Mario para la ejecución, atención, un poquito más atrás. Entonces para jugar, dice el árbitro principal, aquí pelota, Isaías Saracho, que deja para el otro Isaías López. Me parece que se fue rebotando por él la pelota, entonces Sí. el árbitro va a dejar que juegue el arquero, en este caso Ovelar, Gilberto. Así es, hacer salida para Ovelar, en este caso, el buen portero Ovelar, que hoy trabajaron los porteros en su momento, pero hasta aquí está muy seguro ambos arqueros. Sí, señor, buenos arqueros que tiene el conjunto de Cerro Verde y también por un lado el Deportivo Brenda. Sí, sí. Estamos hablando de Reinaldo Vázquez para el Deportivo Brenda y Pedro Ovelar para el conjunto de Cerro Verde. Señoras y señores, va a ser salida de arco entonces que tiene el conjunto de Cerro Verde. Ovelar, pelota arriba de él. Vamos a ver el cabezazo oportuno de Santa Cruz. Otra vez el cabezazo de Saracho. Atención, el número 3 que lo saca otra vez, bajando de pecho. Martínez. Ahora sí le queda la pelota a Martínez, que va a encarar y lo consigue encarar Martínez. Y ahora sí la saca muy bien Clementino Cantero, el número 4 que tiene el conjunto de Cerro Verde. Aquí tiene que sacar Marecos buscando a Alexi López, que protege muy bien y recibe una falta. Va a ser tiro libre que tiene a su favor el Sportivo Miranda. Así es, ahí se va a encargar seguramente López ese tiro libre. El Miranda que no está refrescando el equipo Vicente, le está costando ya a algunos jugadores el retroceso. Sí, señor, aquí Alexi López prepara la pelota parada, entonces tiro libre, atención, directo al arco, que probaba entonces Alexi López, mientras atropellaba también Freddy González para buscar ese centro. Aquí pelota que tiene que sacar Luis Mario hacia un costado y lo consigue sacar, entonces Luis Mario va a ser lateral que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Ya apura en esta ocasión Ortellado, aquí protegiendo la pelota Martínez. Sí. Me parece que hay una falta en También, ataque sí, del sí. conjunto de Cerro Verde. Va a ser a favor Salida del para el Deportivo. Deportivo. Va a ser salida para el Deportivo de Miranda. Sí, señor. Freddy González que prepara ya la pelota para la salida, que va a corresponder hasta aquí. El marcador que sigue 0-0, 0 para el conjunto de Cerro Verde, 0 para el Deportivo Brenda. Pelota arriba, atención, saltando por ahí Isaac Saracho. Aquí saltando Vallejos. El cabezazo oportuno, buena habilitación. Ahora sí tiene oportunidad de correr Martínez. Atención, Jonás Martínez. Ahora sale el Cerro Verde. Se les fue la pelota a Ortellado. Aquí atropella Isaías López. Atención, tiene que llevar Isaías. Mucho. Ahí le pega Isaías. Rebotaba la pelota. Atención. Me parece que va a ser otro amonestado. Sí. El número 13. Atención. Roja. Sí, segunda amonestación entonces. Segunda tarjeta amarilla y es roja para el número 13. Estamos hablando de Diego Jiménez. Sí, que ya tuvo ya la tarjeta amarilla en el primer tiempo ya y ahora le saca la segunda. Sí, señor. Expulsado entonces el número 13 del conjunto de Cerro Verde. Estamos hablando de Diego Jiménez. Sí. Por la segunda tarjeta de amonestación. Así es. A ver. Sí. En la tarjeta que estuvo en la amarilla el número 5. Hace rato. Bueno, vamos a Creo ver. que se equivocó de tarjeta también el referee de Vicente. Porque ahí vos tenías anotado el jugador Rodríguez, creo que. Sí. Bueno, me confunde también todo en esta jugada. ¿Para qué querés que te diga, Gilberto? Porque el 5 creo que es el que juega tarjeta amarilla para Martínez y para el número 5. Bueno, no sabemos qué decisión lo que no sé si tomado. pasó de boca el muchacho, puede ser también. Bueno, ahora sí. Bueno, no fue entonces expulsado. Le cede otra tarjeta de amarilla nomás. Porque se equivocó. Bueno, se equivocó el árbitro entonces y lo corrige en esta ocasión. Aquí se está jugando de vuelta pelota. Era para Saracho, no pudo conectar en esa ocasión.
Señoras y señores, un susto para Cerro Verde hace rato que se quedaba con menos jugador entonces Sí, y sí. después que lo corrige el árbitro Barbosa. Así es. Señoras y señores, va a haber modificación. Bueno. A ver, Amarilla para el para técnico. el Sí. técnico, en este caso Que hace Santa rato ya Cruz. se pasó de Boca también. Bueno, Hace rato ya se viene plagiando también sí y señor. creo que la autoridad es el referee, no los que están ahí. Ellos solamente tienen que hacer su trabajo por su lado. Bueno, por protestar entonces el DT Sí, sí, sí. Santa Cruz, que recibe también la tarjeta amarilla. Bueno, aquí pelota arriba otra vez. González, que la peinaba en esa ocasión, tiene que sacar Luis Mario. Bueno, se le fue la pelota de Luis Mario, va a ser lateral. Lateral que va a corresponder para el conjunto del Cerro Verde. Mucha gente que está viendo también la transmisión Sí, sí, sí. a Saludos través a de todos. Pulse Sport Más. Puede dejar su Vaya, comentario también, viendo desde su casa uno que otro, esperando el partido principal. bueno, aquí pelota en la línea final, va a ser salida que corresponde al Deportivo Guirandá. Voy con algunas salutaciones también y agradecimiento por apoyar la transmisión. Acá tengo Lisandra Saracho desde Asunción viendo, dice, y apoya la transmisión de Pulse Sport Más. Muchas gracias para Lisandra Saracho. El abogado Fernando Gómez Paniagua, asesoría generalizada, dice, contacto al 0975 581 033. Muchas gracias al abogado Fernando. Bueno, señoras y señores, aquí expulsado Sí, Santa Cruz. Santa Cruz, sí. Tarjeta roja directa. ¿Por qué tarjeta roja directa? No sé, pero le sacó directamente tarjeta roja. Bueno, Son no cosas sé. que no se entiende, ¿verdad? Porque hace rato se equivocó ya y ahora hace Bueno. eso, ¿verdad? Bueno, expulsado entonces. Deportivo Guirandá se queda entonces con 10. Sí. Bueno, se fue expulsado Santa Cruz. Estamos hablando de David Y no sé Manuel por qué, Santa Cruz. porque no sé, lo pidieron los otros jugadores. Y el referee está cayendo en eso, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias a Autorespuesto Tito, también a Comercial Santa Elena. Muchas gracias también a los hermanos, a las hermanas Vázquez, que están también viendo otra transmisión desde España. Pelota que saca Reinaldo Vázquez. Aquí despeja la defensa de Cerro Verde. Tiene que corregir bien ahora. Tiene que estar más bien atentos. González. Bueno, va a ser de Deportivo Guirandá, lateral, que lo apura. González. Mano, dice, deliberada. Entonces va a ser tiro libre para Cerro Verde, que tiene otra pelota parada a su favor, Gilberto. Sí, sí. Ahí el brazo liberado tuvo el jugador y por eso le cobró la mano. Bueno, aquí va a ser tiro libre. Otra vez el número 20. Celestino Cantero se prepara entonces para la ejecución. Va a ser tiro libre. Va a autorizar el árbitro principal, Barbosa. Aquí pelota. El cabezazo oportuno. Y el arquero Reinaldo Vázquez atrapa esa pelota. Muy buen cabezazo también del número 3. Aquí me parece que hay falta, sí señor. Sí. Falta en perjuicio de Alexis López. Y ahora sí que va a tener una pelota parada a su favor el Deportivo sí, Guirandá. hay que ver cómo rearma el equipo, el técnico también, porque tiene que poner a alguien ahí al lado de González. No sé, sacarle a alguien que está ahí arriba. Yo veo ya cansado a Martínez, por ejemplo, le puede sacar a uno de los Martínez y ponerle a alguien ahí atrás para que no estén liberados la saga central. Me parece que está haciendo ya los trabajos pre-competitivos, como se dice. Estamos hablando de Antonio Ferreira. Sí, para el conjunto del Deportivo que Guirandá. hace también de central. Puede ser Bueno, que va a ingresar en algunos momentos entonces Antonio Ferreira. Está haciendo llamado del DT de Santa Cruz. Tiro libre que corresponde entonces para el Deportivo Guirandá. Prepara la pelota Alexis López.
que tiene la casaca número 16 para el Deportivo Urandá. Se fue expulsado Santa Cruz también del Deportivo. Sí, eso es lo que no sé todavía por qué. Bueno, señoras y señores, va a ser tiro libre. Va a autorizar Barbosa. Atención, centro cerrado. Era directo al arco. Otra vez el cabezazo. ¡Gol! Me parece que estaba en posición prohibida. Bueno, lo vio así el asistente número 1. Señoras y señores. Fue offside. Bueno, el asistente 1 que es el señor José González. Pero me parece que no participaba después de ese cabezazo los jugadores que estaba en posición prohibida, Gilberto. Por eso es lo que protestan los jugadores. Sí. Acá el árbitro se está comunicando él solo. Bueno, el asistente, bueno, está siendo amonestado en este caso el número 20, Junior Martínez. Sí. Bueno, era gol de Vallejo entonces, pero el asistente 1 dice que estaba en posición prohibida, que se le anula otra vez el gol al Sportivo Urandá. Ahora sí, va a haber modificaciones, se va a venir Antonio Ferreira. Sí, hay que ver quién sale. Martínez capaz que se le... Sí, señor. Sí, a Junior Martínez o a... Sí, se va Martínez. Sí, que tuvo recién la tarjeta amarilla también. Junior Martínez se retira del campo de juego para el Sportivo Urandá e ingresa Antonio Ferreira. Sí, acá Ferreira solamente va a ir a la sala central para acompañarle a González. Y se cierra más Isaac. Bueno, un minuto de hidratación. Nosotros aprovechamos también para agradecer. Despensa Maida Milagros, dice, de la señora María Lina Alcaraz. Despensa en general. El cruce mismo de la calle San Vicente. Muchas gracias. Acus Bodega, bebida bien helada en general, además de comidas típicas. Te esperamos. Te esperamos enfrente mismo de la cancha del Sportivo Urandá. Gracias al licenciado Freddy Acuña. Bueno, vidriería 33.3, colocación de vidrios para tu local comercial o casa. Dice, llamanos al 0971-568-014 para solicitar los servicios con el amigo Felipe Domínguez. A Wallycar también, lavado normal, premium, además mantenimientos de aire acondicionado, dice, con Osvaldo Silguero. Contacto al 0981-543-870. Así es que muchas gracias a las firmas comerciales que siempre nos apoyan también para estar con nosotros en Pulse Sport Más. Nosotros vamos a retornar. Teníamos un minuto de hidratación también. Se fue expulsado Santa Cruz para el Deportivo Urandá, que se quedó con 10, Gilberto. Sí. Tras esa polémica expulsión también que nosotros no llegamos a entender también la expulsión de Santa Cruz, que fue una roja directa que le sacaba el árbitro principal. Así es. Bueno, 0-0 hasta aquí, segundo tiempo del partido. Hubo llegada también, Urandá hizo un gol, pero fue en offside. Pero hasta aquí se mantiene 0-0. Bueno, saca el arquero Ovelar. Aquí pelota para López, corre por esa zona. Martínez, que es rápido ante la marca del capitán número 3, se le va escapando Martín. Atención, me parece que es una falta, tiene que ser roja porque era último hombre, que lo convertía entonces un manifiesto de jugada peligrosa también de Martínez, que solamente fue de color amarillo. Entonces para el número 3 estamos hablando de José González, el capitán del conjunto de Cerro Verde. Así es, acá vuelta otro tiro libre para el equipo de Urandá. Seguramente se van a caer ese tiro libre de Alexi de vuelta. A ver qué pasa. Bueno, otra pelota parada que tiene el Deportivo Urandá. Y Alexi López, o en este caso va a ser Isaías. Sí, señor, Isaías López, que prepara la pelota jugada o tiro libre muy peligroso que tiene el conjunto del Deportivo Urandá. Vamos a ver si podemos gritar en esta, ya el primero de este partido, entonces de la categoría sub-20, hasta aquí sin goles.
Tiro libre que corresponde al Deportivo Urenda. Se prepara entonces Pablo Isaías, el número 10. Autoriza Barbosa. Centro, pelota arriba. Atención, pasado. Dejaban pasar también lo de Cerro Verde. Y ahora sí la tiene Saracho. Se va a venir el centro de Saracho que se escapa muy bien. Cerraba en esa ocasión otra vez el número 5. Va a ser tiro de esquina. Ahora entonces hacia el otro lado que tiene el conjunto del Deportivo Urenda. Así es. A salir a hacer tiro de esquina. Sí, señor, tiro de esquina. Sí. Se va acomodándote ahí Vallejos. Richard Vallejos para la ejecución. Después vamos a marcar el tiempo de juego que se juega en esta segunda etapa aquí en la cancha del Club Cerro Verde. Aquí autoriza Barbosa, se va a venir el centro. Atención del cabezazo. Rebotaba la pelota ahí de la defensa del conjunto de Cerro Verde. Antonio Ferreira peinando esa posición. Me parece que tenía que bajar la pelota Ferreira, se apuró en esta ocasión. Ahora sí, marcamos el tiempo de juego. ¿Cuántos minutos? 25, 35 ya del segundo tiempo que se juega entonces este partido. El marcador que sigue 0-0, 0 para el conjunto de Cerro Verde y 0 para el Deportivo Urenda. Aquí López, Alexis López, que no se tiene que complicar. Ferreira protege esa posición Ferreira, atención, la saca entonces la defensa, el número 5, Walter Jiménez, hacia un costado va a ser lateral que corresponde para el Sportivo Arendá. Atención, Vallejos para la ejecución, atropella ahí Saracho, atención, tiene que sacar el conjunto de Cerro Verde y lo saca nada más, aquí Jonás Martínez, que saca entonces esa posición. Atención, Vallejos, que no se quiso complicar también. Saca, sí. Va a ser otro lateral que va a corresponder a Cerro Verde. Así es, hacer saque de mano para Cerro Verde. Ya última parte del partido también, 0-0. Hasta aquí entre el equipo de Cerro Verde y el Sportivo Arenda. Muchas gracias a Lisandra Saracho desde Asunción, viendo y apoyando la transmisión de Pulse Sport Más. Aquí pelota que tiene que sacar González y lo saca nada más González. Pablo Isaías también que atropellaba en esa ocasión, saltando Marecos, la saca López que se va a terminar entonces en las manos del arquero Ovelar. Muchas gracias también al abogado Fernando Gómez Paniagua, asesoría generalizada, contactos al 0975 581 033. Autorepuesto Tito, el repuesto para todas las líneas en nuestro local en San Isidro del Norte, escribiendo al 0971 700 850 con Víctor Carvajal. Comercial Santa Elena, si estás buscando artículos en ferretería, materiales de construcción, así también carnicería, despensa, complemento, sobre la ruta principal Arendá Centro. Muchas gracias entonces a Comercial Santa Elena. Aquí pelota para Ferreira, el Deportivo Urenda que está buscando también su primero, que hasta aquí igualan 0-0. Muchas gracias también a las hermanas, mejor dicho, Vázquez, a Librada, Irene y a Sonia, apoya la transmisión de Pulse Sport Más desde España, que está mirando también la transmisión en vivo. Despensa Maida Milagros de la señora Marialina Alcaraz, despensa en general, en el cruce mismo de la calle San Vicente, gracias a Bodega Acus, también bebidas bien heladas en general, además de comidas rápidas. Decía hace rato comidas típicas, pero creo que leí mal esa parte, así que gracias a Bodega Acus del licenciado Freddy Acuña, que te aguarda ahí en la cancha, frente de la cancha del Deportivo Arenda. Vidrería 33.3, colocación de vidrios para tu local, comercial o casa. Llámanos al 0971-568-014 para solicitar los servicios con el amigo Felipe Domínguez. Aquí, pelota que tiene el Deportivo Arendá, va corriendo ahí Pablo Isaías, puntea la pelota para que se meta por ahí Martínez. Atención, Martínez, que se lo ve un poco cansado, lo persigue ahí el capitán. Atención, el capitán después me parece que va a hacer falta en ataque, va a ser salida que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Por último, vamos a agradecer también a Wally Car, lavado normal y premium, además mantenimientos del aire acondicionado con el amigo Osvaldo Silguero, contacto al 0981 543
8:70. A los últimos que se está jugando el marcador que sigue 0-0, Gilberto. Así es, última parte ya del partido, 0-0 hasta aquí. Y fue lo último. Sí, señor, pitazo final del árbitro principal Barbosa aquí en la cancha del club Cerro Verde, que igualan 0-0. 0 para el conjunto de Cerro Verde, 0 para el Sportivo Arendá, categoría sub-20. Así es, Vicente, nos sacaron ventaja en este partido estos dos equipos. Nosotros vamos a tener una pausa y ya en minutos se viene el compañero Blas para el relato del partido principal entre el Deportivo Arendá y Cerro Verde. Sí, señor. Pausa y ya venimos. Bueno, acomódense bien, ya enseguida se viene el plato fuerte, como se dice, la categoría de honor. Hoy Cerro Verde que recibe al Sportivo Arendá. Hacemos una breve pausa y ya retornamos.